hacia el mal, su relación con el mal. Pero cuando hablo de mal, en esta oportunidad, me voy a referir, hermano, la relación del creyente con el mal. Me refiero al hecho, hermano, de mi relación del creyente con el mal, justamente con aquellas cosas que se relacionan con, a veces, la brujería, el chamanismo. La Biblia habla de esas cosas, sí habla acerca de esas cosas. Por ejemplo, en el libro, antes de ir a Hechos 19, solamente te voy a leer el texto. En Deuteronomio 18, 9 al 14, Dios dio una orden a Moisés, dijo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice en Deuteronomio 19, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo de Dios y aquel que no forma parte del pueblo de Dios? Que los que no son parte del pueblo de Dios, a agoreros y adivinos, a personas que quieren hablar del futuro o especulan, ellos son los que los escuchan, ellos son los que buscan guía en esas personas. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente hacia ellos? Quiero que recuerdes, el poder que ellos tienen no es de Dios. Porque cuando Dios hizo señales, recuerda que hay 3 grandes periodos de milagros en la Biblia. El primer periodo de milagros grande fue el tiempo de Moisés. Luego vino la revelación escrita, el Pentateuco. El segundo gran periodo de milagros fue en el tiempo de Elías y Eliseo. Y luego hubo revelación escrita. El tercer gran periodo de milagros fue en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Y luego tuvimos el Nuevo Testamento, revelación escrita. Puedes ver que las señales o los milagros tenían un propósito: prepararnos para la revelación escrita, para la Biblia. Hoy no estamos en posición de exigir una seguidilla de milagros como si pidiésemos la hora o pidiésemos un plato de comida. De ninguna manera. Era algo excepcional. Lo hacían personas excepcionales para mostrar el poder de Dios. Eran credenciales para poder justificar entonces el mensaje que ellos nos traían. ¿Cuál es? El último periodo de milagros va a ser antes de la segunda venida de Cristo, durante la tribulación. Entonces, hoy no buscamos señales o milagros. ¿Sabes qué buscamos? La conversión de las personas. Buscamos que te arrepientas y pongas tu fe en Jesucristo. Eso es lo que buscamos, porque más que un milagro, imagínate, las personas que fueron sanadas al final volvieron a morir. Pero ¿qué pasa si una persona muere sin Cristo? Su alma va a ir a juicio y jamás saldrá de allí. Por eso el arrepentimiento y la fe son necesarios. Entonces las personas que no creen escuchan a agoreros y adivinos, hasta les tienen miedo. El creyente no le tiene miedo, porque el poder de ellos es de Satanás. Dios mora en nosotros, su Espíritu mora en nosotros. Ya no vivimos asustados, pero tampoco jugamos con estas cosas. El creyente no tiene la actitud de, bueno, como no me hace nada, puedo jugar de repente, en vez de Monopolio, puedo jugar Ouija entonces. No, hermano. Aunque el mal está derrotado y viene de parte de Satanás, el creyente no lo toma a la ligera. Ahora, nosotros no tenemos que pagar la tierra. Si quieres la bendición de Dios, tú tienes que obedecer a la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve que pagues no una tierra, si no pagues por el planeta, pero estás viviendo mal? No vas a tener bendición de Dios. ¿Te das cuenta que es mucho más fácil hacer un pago a la tierra una sola vez al inicio de algo que vivir para Dios cada día, todo el tiempo? ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que tú vivas para Él. Por eso, la armonía a tu casa no la trae un brujo, un agorero o un adivino. Quien, dicho sea de paso, va a romper tu billetera.
En realidad, la armonía de tu casa viene cuando los que viven dentro hacen lo que es correcto delante de Dios. Entonces nosotros no estamos viviendo asustados y diciendo, ¿nos habrán hecho daño? Discutimos todos los días. Tienes razón, alguien nos habrá hecho daño. Seguro que tu mamá, no, seguro que la tuya. No es eso, hermano. En realidad, sabes que los que están dentro son los que deben cambiar. Deja de buscar un responsable fuera. Trabaja con el traidor que está ahí adentro, nuestra carne o vieja naturaleza. Ese es el real problema. Nosotros no vivimos asustados, pero tampoco vivimos metiéndonos en esas cosas. Si tú quieres saber lo que va a pasar, en realidad no necesitas ir al horóscopo. Las cosas más importantes, Dios ha dicho qué va a pasar. Él va a venir y va a juzgar a los que le rechazan. Va a llevarse a los que creen en Él. Ya no dijo cuándo, pero Él dijo que eso Él va a hacer y Él no miente. Él va a volver. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para su retorno? Ojalá puedas venir en la tarde. Hablaremos de la Pascua, Éxodo 11 y 12. Y la Pascua nos dice, debemos estar listos, vestidos, listos para el pronto retorno de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Pero vamos a esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el mal, hacia estas cosas? No les consultamos. No les tememos, pero tampoco jugamos con estas cosas. Ya no busco respuestas en esto. La ruda no va a traer bendición a mi negocio, dalo por hecho. ¿Sabes qué es lo que va a traer bendición? Un servicio de calidad, mucha honestidad, mucha transparencia en el servicio que brindas, un trato muy caluroso, por supuesto, sin duda, un carácter sólido como la roca. Eso es lo que va a traer bendición, pero ya no estás en esto. Ahora, si tú dices, pero Miguel, hay gente, yo he visto, mi vecino, mi vecina, les vamos a hablar del Evangelio, les vamos a hablar de Cristo, que sea Cristo y su palabra quien desplace esas creencias. Pero quiero que veas conmigo un texto donde vamos a ver gente intentando usar el nombre de Dios, pero no habiendo creído en Él. Gente queriendo usar el nombre de Cristo, uno más, porque si te das cuenta, muchas personas hoy usan varios nombres y también el de Dios. Intentan muchas cosas y también la Biblia no funciona. Para Dios, Él solo quiere tu lealtad exclusiva, no quiere compartida, porque Él es tu esposo. Él murió por la esposa, la iglesia, y quiere una lealtad exclusiva, no compartida. Y por esa razón, gente intentó citar el nombre de Cristo y la pasó mal sin haber creído en Él. Quería citar su nombre y era el nombre de Cristo, uno más en la larga lista. ¿Qué pasó con ellos? Lee conmigo Hechos 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros en los tiempos bíblicos? Dios. Léelo. ¿Quién hacía milagros? Dios. Por mano de Pablo. Pablo nunca se atribuyó el poder. Hoy día hay gente que dice, no lo hace, dice hacer milagros. Y quiere llevarse el mérito, hasta cobrarán por el milagro y te pedirán mucho dinero, porque si no, significa que tienes mucha fe, y si das poco, significa que tienes poca fe. Pero Pablo ni Jesús cobraron por sus milagros. Es interesante que Jesús, cuando sanaba a personas, les decía, no digan a nadie. Pero hoy sanan personas y al mismo estilo pirámide, tráete 2 más, 3 más, 10 más, para que ellos también vengan y den. No es así con Jesús. Jesús decía, cállate por favor, no digas nada. Iban y lo publicaban en realidad. No eran ellos, no cobraban, no lo hacían para su propio beneficio. Dice que Dios hacía milagros por mano de Pablo. El domingo pasado dejamos a Pablo en la ciudad de Éfeso, versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían. Entonces, mira, aquí vemos que específicamente esas enfermedades eran producidas por espíritus malos. Recuerda esto, no toda enfermedad es producida hoy por espíritu malo. No vayas a pensar que alguien estornuda, el demonio de la gripe está con Luchito. Hermano, no es así. Vemos que estas eran enfermedades producidas por espíritus malos, pero no toda enfermedad es producida por un espíritu malo. A veces algunas son por descuido personal. Pero dice, espíritus malos salían. Mira lo que usaban los delantales, los paños del cuerpo de Pablo. Escucha esto. Aquí vemos que nos está relatando el evento, no nos está ordenando. Es un evento histórico, mas no normativo. Tienes que diferenciar entre te está contando algo la Biblia o te está ordenando algo la Biblia.
Tú no ves un texto que diga, y a partir de ahora, para que sane, manda pedacitos de tu corbata al hermano tal, a la hermana tal. Hermano, haríamos el ridículo. Y aunque no lo creas, hay gente que intenta estas cosas y por televisión, donde dicho ese paso también va a aparecer ahí al fondo de la tele, en la parte de abajo, la cuenta bancaria donde tienes que depositar. Entonces, si no, no va a haber sanidad, no funciona. Hermano, no hay tal cosa en la Biblia. Es la única vez que se menciona algo así. Solo lo menciona acerca de Pablo. Lo menciona en Éfeso, no lo ordena, solo te cuenta. Es como cuando la Biblia te cuenta que Caín mató a Abel. No está diciendo, no está sugiriéndote que, aunque a veces tenga ganas, tú hagas eso con tu hermano. No está diciendo eso, hermano. Solo te está relatando. Puedes verlo. Tomar un evento como este como normativo sería como tomar las historias en la Biblia como mandatos. No es así. Relata que espíritus malos salían. Aparece la palabra, mira, espíritus malos. ¿A quién se refiere con espíritus malos? Demonios. ¿A quién se refiere con espíritus malos? Se refiere a las huestes de Satanás. Entonces, espíritus malos, ¿a quién se refiere? Está hablando de el ejército del mal. Satanás tiene demonios, tiene espíritus malos y pueden, en el pasado llegaron a producir, vemos, algunas enfermedades. Hoy, por supuesto, vamos a ir con el doctor, no es falta de fe, no es pecado, puede ser, pero estas enfermedades eran en ese lugar. Éfeso era un centro de brujería. Éfeso, como verás en un momento, era un lugar donde la maldad se había extendido respecto a los hechiceros y exorcistas ambulantes en demasía. Mira el versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Escuchaste? Había entonces, versículo 14, 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. No hay ningún registro acerca de él, parece que era un sacerdote del templo de los judíos, o alguien que se hacía pasar por sumo sacerdote para que gente le escuche, pero dice que hacía esto. 7 hijos de Esceva eran exorcistas ambulantes que cuando veían a alguien con demonio o posesión o enfermedad decía: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de aquí. Decía, el que no era alguien en quien habían creído ellos, dice, el que predica Pablo. Porque hemos visto que funciona. Cuando Pablo predica y habla de Jesús y salen demonios, entonces yo también voy a usar el nombre de Jesús también. Estos hombres usarían el nombre de cualquier otro espíritu poderoso y también el de Jesús. Jesús era uno más en la lista. No habían creído en él, no lo conocían a él. Mira lo que ocurre en el 15, es increíble. Pero respondiendo el espíritu malo, le responde el espíritu malo. Y le dice: a Jesús conozco. Y mira, y sé quién es Pablo. El espíritu malo le habla. Y le dice: yo conozco a Jesús. Yo sé, es el Hijo de Dios. Sé quién es Pablo. Este hombre, cada vez que se levanta, dice, ahí se levantó de nuevo Pablo, y porque estaba predicando, enseñando, y dice, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba otra vez el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, pudo más que 7 personas, le dio una fuerza descomunal al hombre, de tal manera que huyeron de aquella casa los 7 desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, y era magnificado el nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos dice la historia básicamente? Que 7 fulanitos tomaban a la ligera el nombre de Dios y decían, seguramente a cambio de dinero, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, porque yo no lo conozco, y si no sale, usaré el nombre de otro, hasta que salga. Y voy a hacerlo, y parece que resultaba, pero porque Satanás y su reino están divididos contra sí mismo, y obviamente no es congruente, y eso generaría confusión, entonces en la gente como hoy en día. ¿Sabes? Hay gente que te va a decir hoy en día, no, yo he visto, ha ocurrido. Eso no lo hace de Dios. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento, Janes y Jambres, los hechiceros de Egipto,
convirtieron agua en sangre como Moisés, sacaron ranas como Moisés, y eso hizo que Faraón no crea, pero su poder no era de Dios, el de Moisés sí. Sabes que no debes buscar señales porque fácilmente puedes ser engañado. Sabes que debes buscar conocer la palabra de Dios. Estos jóvenes, estos 7, usaban el nombre de Dios como uno más, el nombre de Cristo como uno más, para conseguir resultados, porque Pablo los obtenía, pero ellos no habían creído en Jesús, no habían abrazado a Jesús, no conocían realmente a Jesús. Por eso dice, os conjuro por Jesús, les hago jurar en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que ustedes salgan. No salen, entonces en el nombre de fulano, en el nombre de sutano, mengano, hasta que les surta, hasta que pueda haber un efecto. Ellos lo hacían. El demonio se voltea, que había tomado posesión de ese hombre, los mira y les dice, yo conozco a Jesús, sé quién es Él. Quiero que sepas esto, los demonios conocen quién es Jesús y no van a ir al cielo. Hoy en la tierra hay personas que saben que Jesús existió y vivió en la tierra. Eso no los va a llevar al cielo, porque sería como decir que los demonios también van a ir al cielo. Lo que te diferencia de un demonio es que tú crees en Jesús como tu Salvador, que tú crees que tú eres pecador y que tu fe en Él es lo que te lleva a la presencia de Dios. Eso va a ser la diferencia. No sé si sabías, pero Satanás conoce la Biblia. Cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo 4, le cita la Biblia, Deuteronomio, 3 textos. Diferentes textos, de Salmos, varios de ellos, y Jesús le contesta con Deuteronomio, pero Satanás sabe la Biblia y él no va a ir al cielo. No te salva saber que Dios existe, no te salva conocer ciertos versículos, te salva creer en eso. Poner tu fe en Cristo, arrepentirte en Él, eso te va a diferenciar de los demonios. Él dice, sé quién es Jesús. Y luego dice, sé quién es Pablo. Quiero que sepas esto. Todo creyente, devoto y dedicado, como Pablo, va a ser objeto de los ataques de Satanás. Eres conocido por Él. ¿Te imaginas si los demonios hablarían tu nombre, mencionaran tu nombre? Si empezaran entonces de repente a decir, yo sé quién es José María, yo lo conozco, ese chico está causando estragos en nuestro reino de las tinieblas, está arrancando a gente y llevándosela a la iglesia, ahora va a ver José María, estás en la mira de nuestros francotiradores. O si dirían de repente, Miguel Grover, ¿quién es? No lo conozco, va a la iglesia pero se duerme, no pasa nada, no escuchan, siempre van a la calle, se marcan solitos, ni hay que marcarlos, solitos hacen autogol. Pero en cambio, ese José María, ahora va a verlo, tengo en la mira. Cada creyente que decide servirle, hermano, decide vivir diferente, va a ser objeto de los ataques de Satanás. Dalo por hecho. Cada esposo aquí presente decide vivir para Dios, decide ser leal a su esposa, vas a ser objeto de los ataques de Satanás. Piénsalo. Cada joven soltero aquí presente dice, voy a vivir para agradar a Dios en pureza. Hasta que me case, no tocaré mujer. Vas a ser blanco de los ataques de Satanás. Piénsalo. Porque un pecador destruye mucho bien. Porque el reino de Dios se ve afectado por un creyente que vive mal. Así que tienes que estar atento. Tienes que estar alerta. Tienes que admitir entonces que la tentación te ayuda a mantenerte despierto. La tentación es el sonido molesto que pone al centinela alerta. Tú necesitas reconocer que la tentación siempre estará allí. Tienes que estar alerta. La tentación busca, ya que Satanás no puede arrebatar tu alma, va a arrebatar tu testimonio y bendiciones, tentándote, probándote, entonces invitándote a pecar. Pablo era conocido, pero le dice a estos 7 exorcistas ambulantes, ¿y ustedes quiénes son? Y el hombre los maltrató a los 7, dejándolos desnudos y heridos. Escucha esto, los creyentes no jugaban a estas cosas, eran esos exorcistas ambulantes. Los creyentes no eran los que decían, en nombre de Jesús, fuera demonio de la flojera, yo sé que estás aquí, demonio del chisme, fuera de esta casa le pertenece. No son los creyentes los que usan esa terminología. Piénsalo. Si tú ves en la Biblia, fueron exorcistas ambulantes, incrédulos, personas que no creían, los que usaban esa terminología, esa forma de hablar, y al final fueron burlados. Hermano, por eso nosotros no estamos, obsesionados con el maligno, estamos enfocados en Dios.
Por eso nosotros no estamos pendientes de la interpretación de los sueños. ¿Con qué soñaste? Con perro te van a robar. Se cayó un diente, alguien va a morir. O sea, una libélula se planta en la puerta de tu casa, alguien nos va a visitar. Hermano, no me pases una aguja, vamos a pelear. Uy, no hagas caer la sal, el espejo. ¿Estás pendiente de un creyente? No. ¿Sabes de qué está pendiente un creyente? De su Biblia. ¿Sabes de qué está pendiente un creyente? De lo que está aprendiendo a través de la palabra de Dios. Es interesante que estás pendiente de esto. Sin Cristo lo estabas. Sin Cristo estabas pendiente. ¿Qué significa esto? No sabía. En una ocasión, una hermana había dado a luz y una dama le dijo, no vaya a cortar usted cebolla, porque se corta la leche también. Entonces, ni veo la conexión, pero ya está bien. No pique cebolla. ¿Cuál es? Ni la conexión hay. A veces cuando ellos te usan esa lógica, estás diciendo que si en Groenlandia alguien sueña con perro, ¿eso ocurre? ¿Te roban? ¿Estás diciendo eso? Estás diciendo que, cada vez que entonces se rompe un espejo, 7 años no pueden ser 6.5 ni 7.5, tienen que ser 7 años. Eso es lo que estás diciendo. Muchas de esas personas están más pendientes de esto que de la palabra de Dios. Les hablas de estudiar la Biblia, de venir a la iglesia, no hay tiempo. Pero están pendientes de estas cosas. El horóscopo, compre periódico, hijo, el horóscopo. Y están pendientes de esto. Abre tu Biblia. Quienes usan esa terminología empiezan de repente a discutir el yerno con la hija o la nuera con el hijo y fuera demonio de la duda, demonio de la cólera, no tienes espacio en este lugar. No es eso. Es como ambos deben obedecer la palabra de Dios, ambos deben someterse, mostrar humildad. Eso es lo que buscamos, hermano. Dios no quiere que vivas asustado. Al único al que debes de temerle es a Dios. Es cierta esa frase, el que le teme a Dios no le teme a nada. El que no teme a Dios le teme a todo. Le tiene miedo, vive asustadísimo. Ay, ni que se cruce un gato negro. No, puede ser marrón. Pero lo peor que te puede pasar es si te cruza un gato que lo pises. Ya, eso es lo peor. Más no puede pasar. Pero en realidad, hermano, así vives de asustado. Así quieres vivir, hermano. Así Dios quiere que tú vivas. No, Cristo te libera de esas cosas. Así que deje de estar obsesionado por el demonio, por Satanás, los espíritus malos y la solución en el chamán. Este es poderoso, este es más poderoso. ¿Y por qué? Te cobra el doble. Hermano, no es eso. Nosotros estamos pendientes de Dios y de su palabra. Nosotros decimos, ¿qué dice Dios? No jugamos con esas cosas, pero tampoco le tenemos miedo. ¿Escuchaste, hermano? ¿Quién es el que invoca a esos, en el nombre de Jesús, al que predica Pablo? Mira, léelo bien. Eran hombres que ni creían en Dios. Y luego era magnificado el nombre del Señor. Cuando ocurrían milagros en la Biblia, era para que el nombre de Dios sea magnificado, no el nombre del sanador, no el nombre del teleevangelista. Hoy hemos hablado en la escuela dominical del discernimiento espiritual. Debes escuchar con mucha atención. No porque hablen o usen el nombre de Dios y tengan una Biblia en la mano, automáticamente debes aceptar lo que enseñan. Hoy hablamos de eso en la escuela dominical. Ojalá no te lo hayas perdido. Habla del hecho de hay que discernir, hay que distinguir, discriminar y decir, está en la Biblia, pero mira lo que sigue. Mira el versículo 18. Muchos de los que habían creído, ¿qué hicieron? Los creyentes, ¿qué hicieron? Después de lo que ocurrió, Satanás hizo autogol. Si quería espantar creyentes, los volvió más devotos. Muchos de los que creyeron venían, mira qué hacían, confesando y dando cuenta de sus hechos. La palabra para hechos se refiere a esos papelitos con brujería que ellos tenían, que si lo abrían y otro lo leía, perdía efecto. Eso tenían en Éfeso. Por eso te dije, era el equivalente entonces a un lugar de mucha brujería. Y dice, y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos. Y dice que hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Lo que quemaron. Escucha esto, no lo vendieron para sacar plata. Esos libros y papelitos con brujería hicieron una pira, lo amontonaron, gasolina, fuego y que se queme. Y todo eso valía como 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata era el sueldo de una persona promedio por día.
50,000 piezas de plata eran 50,000 días. Era el equivalente a más de 135 años de trabajo, lo que se quemó. Entonces, eso era algo malo. Sabes que una persona que de verdad está arrepentida se deshace de las cosas del mundo, lo que era de tropiezo. No lo guardan, no lo venden, no lo agarran de cuando en cuando y lo acarician. No, no hacen eso, hermanos. Se deshacen de esas cosas. ¿Por qué? No tengo nada que ver y no quiero nada que ver con el mundo. Y ellos quemaron todo. Mira el versículo 20. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esas cosas lo que produjeron era receptividad espiritual. Al ver a creyentes más dedicados, ellos decían, quiero más Biblia. Al ver a creyentes más dedicados, más gente venía a los pies de Cristo. Te voy a decir cuál es lo que va a hacer que gente venga a los pies de Cristo. Por si acaso, no es hacer actividades y shows, no es hacer espectáculos. Lo que atrae a la gente para que venga a Cristo son creyentes dedicados. Eres tú la clave. No el espectáculo, no la innovación, no las luces y los juegos de colores. No, hermano. Lo que atrae a la persona sin Cristo, crecía y prevalecía la palabra, era la dedicación de personas que habían creído y dijeron, voy a vivir para Dios, no voy a tener un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del diablo. Lo quemamos todo. Los que habían creído, los que habían practicado la magia, dijeron, ya no, se acabó. El creyente radical, el creyente, te puedo cambiar el texto y decir, los que habían creído, los que habían practicado la magia, los que estaban tomando alcohol, los que estaban en inmoralidad, en pornografía, lo dejaron todo, lo quemaron todo, lo destruyeron todo. ¿Por qué? Porque una marca del genuino creyente es que se aparta total, absoluta y radicalmente de las cosas del mundo, de las cosas de Satanás, del pecado, de lo malo, se aparta de eso. Si tú dices, soy creyente, pero todavía me gustan las cosas del mundo, todavía me gustan algunas cositas porque me atraen y la carne me llama, entonces el creyente genuino en la Biblia renunció a esas cosas, no jugaba, no quería el domingo la bendición de Dios y el lunes actividad para el diablo, jamás, hermano. El creyente en la Biblia dejaba el pecado total y radicalmente, absolutamente. Era duro, pero con su propio pecado. ¿Has visto a personas que quieren ser duros con el pecado de otro? Tú deberías dejar esto. Tú no deberías hablar así. Tú no deberías portarte así. Ya ves, el pastor te habló a ti. No, hermano, el creyente era alguien que dice, yo voy a arreglar. Yo lo voy a dejar. Yo ya no renuncio a esas cosas. Si eran radicales, el creyente lo fue con su propio pecado. De raíz, no cortaba las ramitas, la parte del tallo, no, de raíz lo arrancaba y decía, nada de eso, quiero más, renuncio a eso. Y así crecía la palabra del Señor. Mayor dedicación de cada creyente atraerá a los inconversos a los pies de Cristo. Dalo por hecho. ¿Quieres que más gente llegue a la iglesia? La verdad, ¿sabes cuál es el patrón bíblico? Que tú vivas para Dios donde estés y que todos lo sepan, sin temor y sin vergüenza, porque no estás haciendo nada malo. Eso es lo que va a atraer a otros y va a decir, yo quisiera tu fe, yo quisiera servir al Dios que tú sirves, yo quisiera esa pasión que tú tienes, tú la puedes contagiar, dedícate a Él. Mira, llena conmigo algunos espacios, por favor. El creyente y su relación con el mal. ¿Listo? Número 1. Vamos a llenar entonces el primer espacio. Luis, pásale a Robert, por favor, tu lección y yo te paso una a ti, por favor. Gracias. Número 1, el poder de Dios es mayor que el poder del maligno. ¿Listo? El poder de Dios, léelo y tenlo claro. El poder de Dios es mayor. Escucha acá, hermano. No vayas a pensar que aquí está Dios, aquí está Satanás y están así, ¿no? De tú a tú, ¿no es cierto? Es imposible. En Marcos 5, los demonios, una legión que está formada como por 6,000 soldados, un demonio que se llama legión, parece que eran 6,000 de ellos, ven a Jesús, se tiran al suelo y dicen, no nos mandes al abismo, déjanos ir a los chanchos, porque para el demonio un hombre es como un chancho. Y vivir para Satanás es vivir y morir como un cerdo. Así de sucia es la vida de alguien sin Cristo. Y ellos dijeron, déjanos ir a los chanchos. Le tenían temor, pánico. Entonces, hermano, nuevamente, te lo dije hace tiempo y te lo voy a repetir, el texto lo amerita. No des like cuando ves a Jesús haciendo fuerzas con Satanás. ¿Está bien, hermano? Si Jesús va a ganar, dale like. Hermano, likes no van a hacer que tú tengas la bendición de Dios. Obediencia diaria es lo que hará que tú tengas bendición de Dios.
Poner un versículo en tu muro no va a traer la bendición de Dios. Vivir ese versículo cada día es lo que traerá bendición de Dios. ¿Está bien? Entonces, hermano, una cruz en la puerta no va a espantar a Satanás. El vivir para aquel que murió en la cruz lo va a mantener a raya. Piénsalo. El poder de Dios es mayor. Dalo por hecho. Así que, hermano, nada de temor, nada de Satanás. ¿Dónde está Satanás? Satanás. Hermano, por favor, no hables ni juegues con estas cosas, pero no tengas miedo a estas cosas. El poder de Dios es mayor. Número 2, los espíritus malos conocen a Jesús y a sus siervos, pero a los más sacrificados. Conoce a Jesús y a quién, y a sus siervos. Así que quiero preguntarte, si le decimos al demonio, ¿a que no conoces a Rolo? ¿Quién es Rolo? No lo conozco a Rolo. ¿Qué será? ¿Con qué se come? Es el hermano que está ahí atrás, entonces, pero sí se Rolo, sirve, da, se sacrifica. Es un problema, es un Messi en el reino de Dios. Vamos a marcarlo y duro. Es así, hermano. Puedes ver, dice, sé quién es Pablo. Entonces, los espíritus malos conocen a Jesús y a sus siervos. Número 3, no son los creyentes quienes toman a la ligera a los espíritus malos. Los creyentes no, eran los incrédulos. Un hombre más. Muchos de los chamanes, hermano, es interesante, pueden tener, hermano, libros, amuletos, pueden tener entonces, hermano, símbolos abiertamente hasta satánicos y la imagen de Jesús disque. Ellos no distinguen, es uno más, son como este grupo, no les consultes. ¿Recuerdas Deuteronomio? Ellos consultan a agoreros y adivinos, tú no, eres pueblo de Dios, pueblo mío, tú no, es lo que dice la Biblia, tú no, si eres suyo, si le perteneces. Número 4, la victoria sobre el mal siempre trajo gloria a Dios y disposición para su palabra. Cada vez que había victoria sobre el mal, la gente quería más Biblia. Hermano, muchos de los eventos de exorcismo hoy por hoy son públicos, de asistencia masiva, pero cero Biblia, hermano. No hay ni Biblia, no hay textos, no hay explicación de la Biblia, no hay el hecho de querer vivir la Biblia, compartirla, no es de Dios. 5. Los que de verdad han creído no vuelven a relacionarse con el maligno y sus súbditos. Los que de verdad creyeron, ¿sabe qué hicieron con sus libros? ¿Recuerda, hermano? ¿Qué hicieron? A la fogata. Hicieron una fogata con todo. No vuelven a relacionarse, no regresan. Quemarlo significa no hay marcha atrás. ¿Escuchaste, hermano? No vuelven a relacionarse con lo malo. No mantienen todavía esa relación con el incrédulo. ¿Qué hará, hermano? Una vez al año, un saludo. Hermano, no vuelven a relacionarse. No de esa manera, no vuelven a practicar el mal. Hermano, ya no, renunciaron. Son radicales consigo mismos, no con el pecado de otro, con el pecado propio. No vuelven. Así es, hermana, nuestra relación con el mal. ¿Esa es tu relación con el mal? Vamos a orar, por favor.